El día de hoy le estaremos hablando de las normas internacionales de auditoría 600, 610 y 620. Para comenzar le estaré hablando de la norma internacional de auditoría 600, que es auditoría de estados financieros de grupo. Para empezar le hablaré de su alcance, el cual dice que son consideraciones de auditoría de grupo y que en las que participan los auditores de los componentes. También nos dice que un auditor puede pedirle a otro que vea el recuento de sus existencias de un lugar ajeno y cuando esto sucede, esta nos sirve de mucha utilidad. Los objetivos son determinar si es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo, definir los mecanismos de comunicación con el auditor del componente y determinar si la evidencia de auditoría es suficiente. Los requisitos. Responsabilidad. Aquí se presenta que el socio es responsable de la dirección de la supervisión del encargo de auditoría y que el informe sea adecuado. Aceptación y emplazamiento. Determina si un socio puede esperar a obtener evidencia de auditoría adecuada con relación al proceso de consolidación y puede no operar esta evidencia. Estrategia general y plan de auditoría. El equipo de trabajo tiene la responsabilidad de planear una estrategia teniendo en cuenta la norma internacional de auditoría 300. Entendimiento del grupo, sus componentes y sus entornos. Debe existir una excelente comunicación entre miembros del equipo, facilitando así el entendimiento de la entidad y su entorno para evaluar y identificar los riesgos. Entendimiento del auditor del componente. El equipo de trabajo solicita al auditor un componente que trabaje sobre la información financiera y este equipo debe entender si el auditor cumple con los requisitos. Importancia relativa. El equipo de trabajo determina la importancia relativa para los estados financieros y la información financiera al establecer las estrategias de auditoría de grupo. Respuesta a los riesgos evaluados. El auditor debe implementar respuestas apropiadas a los riesgos de representación errónea de importancia relativa. Procesos de consolidación. El equipo de trabajo debe implementar procedimientos de auditoría para responder a los riesgos erróneos de importancia relativa que se identifiquen durante el proceso de consolidación. Hechos posteriores. Se determinan los sucesos de los componentes que se presentan entre las fechas de información financiera y dictamen del auditor. Comunicaciones con el auditor del componente. El equipo de trabajo debe comunicar oportunamente sus requisitos al auditor y debe ser una comunicación clara y oportuna donde permita obtener buenos resultados. Evaluación de lo suficiente y apropiada de la evidencia de auditoría obtenida. El equipo de trabajo debe evaluar la comunicación del auditor discutiendo asuntos que presenten como resultado dicha evaluación. Comunicaciones con la administración del grupo y los encargos del gobierno corporativo del grupo. El equipo de trabajo debe comunicar al gobierno corporativo y administración las deficiencias identificadas del control interno, la identificación de fraude y casos que pongan en duda la calidad del trabajo. Documentación. Se debe incluir un análisis de los componentes que señale los importantes para el trabajo de auditoría. Continuamos con la norma internacional de auditoría 610, uso del trabajo de los auditores. Esta manifiesta que de acuerdo con la norma internacional de auditoría 315, el auditor externo puede determinar si es necesaria e importante la función de auditoría interna para el proceso de auditoría en general. Su objetivo es determinar si es necesaria y pertinente la utilización del trabajo de auditoría interna y si este trabajo está acorde a los objetivos de la auditoría. Sus requisitos. Determinar si se usará el trabajo de los auditores internos. El auditor externo debe considerar la naturaleza y el alcance del trabajo que realizan los auditores internos. Además, los riesgos que se presentan son importantes porque pueden tener relación con el grado de subjetividad en el proceso evaluativo de la evidencia obtenida. Uso del trabajo de los auditores internos. Cuando el auditor externo usa el trabajo del auditor interno, debe hacer una revisión y evaluación de los procesos de auditoría interno para determinar su adecuación de sus objetivos. Documentación. El auditor externo debe documentar el uso del trabajo de los auditores internos, el cual debe ser revisado y supervisado rigurosamente
para así demostrar si la evidencia era suficiente. Continuamos con la norma internacional de auditoría 620, uso del trabajo de un experto. Este define las responsabilidades del auditor cuando se encuentran haciendo la auditoría de los estados financieros y encuentra ciertas áreas en las cuales no tienen la capacidad de dictaminar, debido a las limitaciones en el conocimiento específicos detectados, para lo cual vincula el trabajo de una persona u organización especialista en un campo diferente a la de la contabilidad y auditoría. Es decir, el trabajo de un experto que se caracteriza por tener habilidad, conocimiento y experiencia suficiente en dicho campo, y de alguna manera este procedimiento busca ayudar al auditor a obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría. Su objetivo es definir si es necesario e importante el uso del trabajo de un experto para complementar el proceso de auditoría de los estados financieros de una entidad y determinar si el uso del trabajo del experto es adecuado, pertinente y coherente con los propósitos que tiene el auditor para desarrollar la auditoría. Sus requisitos. Determinación de la necesidad de un experto. Es importante que el auditor determine si usará o no el trabajo de un experto cuando se hace necesario que exista pericia en un campo específico y distinto al de la contabilidad o la auditoría. Naturaleza, oportunidad y alcance de los procesos de auditoría. Cuando se usa el trabajo de un experto, es posible que el riesgo de detectar riesgos significativos pueda aumentar. Competencia, capacidades y objetividad de un experto. El auditor debe evaluar si el experto tiene la capacidad, competencia y objetividad para el desarrollo del trabajo y cumplir con los propósitos del auditor. Pasando a la parte práctica de las normas internacionales de auditoría 600, 610 y 620, continuemos con lo que es el plan de mejoramiento. Este es un conjunto de medidas que se toman en una organización por un proceso que identifica un hallazgo. Este orienta una mejora de rendimiento en cada componente donde se identifica el hallazgo. También se puede decir que es un instrumento que recoge y articula todas las acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el sistema de control interno. Este sistema está establecido en el artículo 2 de la Ley 87 del 93, donde se define como ese plan donde la organización establece principios, métodos y procedimientos, y busca proteger los recursos, velar por la correcta ejecución de las funciones, entre otras funciones, como tener un mecanismo de verificación en la ejecución de los procesos. Su objetivo es que a través de las acciones plasmadas se busca una mejora de rendimiento continua de los procesos detectados en el sistema de control interno. Ahora, anteriormente se mencionó el tema de los hallazgos, el cual son esas deficiencias encontradas dentro del sistema de control interno, detectadas por el auditor y presentadas a la máxima autoridad de la empresa. Estos pueden ser de dos tipos, de conformidad y no conformidad. Cuando son de conformidad es cuando se están cumpliendo con los procesos, o sea, estos van de acuerdo a las normas establecidas. Cuando son de no conformidad, son esas situaciones en las que aparece un error en la empresa debido a que no se están ejecutando bien los procesos o no se están realizando bien las normas establecidas. Como se puede observar, aquí se presencia un ejemplo de lo que es el plan de mejoramiento, el cual contiene unos ítems donde estos son un conjunto a seguir para identificar los hallazgos. También se encuentra la redacción del hallazgo, que es donde se redacta o se plasma las deficiencias encontradas durante el proceso de auditoría. Ahora, esta redacción debe contener una acción de mejoramiento, la cual es la que va a permitir que esa deficiencia encontrada se revise y se mejore. También se encuentra el área encargada, la cual va a hacerse cargo de cumplir con la acción de mejoramiento, y el responsable, el cual no necesariamente tiene que ser el líder operativo del área, sino el que va a estar pendiente de la ejecución de la acción de mejora. Ahora, esta acción de mejoramiento también se le debe programar una auditoría para realizarse la supervisión y revisión a los procesos. También debe asignarle una meta para identificar el logro de lo esperado, y por último un indicador de cumplimiento, el cual me dice que tanto está cumpliendo el responsable con su trabajo de mejora para la empresa. Muchas gracias amigos, espero que nuestra información les haya sido
de mucha utilidad. Que tengan buen día.